Les invito a transportarnos al siglo XII antes de Cristo, entre los años 1100 al 1100 al 1000 antes de Cristo. Tiempo cuando los filisteos dominaban en Israel. Hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Aquí está el mapa. Aquí estaba el territorio de los filisteos en rojo. Aquí estaba el territorio de Israel, un territorio mucho más grande. Miren qué grande estaba ese territorio comparado al de los filisteos. Sin embargo, los filisteos dominaban a Israel. Sobre todo dominaban esta parte sur de Israel, el territorio de Judá. El hecho de que dominaran a Israel significa que los israelitas estaban siendo subyugados. No tenían libertad. Cuando ellos recogían sus cosechas y venían con sus mulas y sus carretones llenos de sus cosechas, contentos, pasaban por unos puntos de control y ahí estaban los soldados filisteos y le decían, ¿eso qué cosa es? Y les quitaban las cosechas, les quitaban la plata que traían encima. Tenían una vida muy triste, muy miserable. Y lo más triste es que el pueblo se había acostumbrado a eso. El pueblo de Dios vivía en esa condición. Y Dios no quiere que su pueblo viva en esa condición. Por tal razón, Dios va a levantar a un líder. Dios va a levantar a un hombre que va a ser su instrumento para desalojar a los filisteos de allí. Y como Dios es Dios de lo imposible, Dios hace un milagro para que este hombre venga a la existencia. Dice que en Sorá, mi versión dice Sorá, Dios habla hoy, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba ¿cómo? Manoah. Su mujer nunca, yo resalto nunca, porque no es que no lo habían intentado, sí lo habían intentado 1 y 1000 veces, pero nunca había tenido hijos, porque era ¿qué? Estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un hijo. Así que Sansón nació por un milagro, por intervención divina. Sansón nunca hubiese existido. Sansón viene a la existencia porque Dios interviene. Por lo tanto, Sansón nació con un propósito dado por Dios. Y hay 3 palabras que quiero subrayar aquí. Es la palabra propósito. ¿Quieres repetir conmigo cada una de esas palabras? Propósito, misión, llamado. Propósito, misión, llamado. Sansón nació con un propósito. Sansón nació con una misión. Sansón nació con un llamado. Y como alguien que tiene un propósito, una misión, un llamado de Dios, debe vivir en consagración. Y existía en los tiempos del Antiguo Testamento un voto llamado el voto nazareo. Voto nazareo. El voto nazareo se caracterizaba por 3 conductas del individuo. La primera, separación del placer mundano. El que hacía el voto de nazareo decía, Señor, porque te amo a ti, porque me voy a consagrar a ti, porque me voy a dedicar a ti, por un periodo o por el resto de mi vida, yo no voy a tomar ningún tipo de bebida alcohólica. Es más, ni me voy a acercar a la vid. Es más, ni uvas voy a comer. No quiero ingerir nada que tenga que ver con alcohol. Por lo tanto, Sansón era un hombre que no debía nunca estar en contacto con la bebida alcohólica. Esa era la primera señal del voto nazareo de consagración. La segunda señal era tener una señal visible o conducta, una señal visible de su consagración a Dios. Y la señal visible era su melena. Sansón nunca se cortaría su pelo. Andaría tal vez con un rabito aquí, algo así, pero Sansón nunca se cortaría su cabello. Eso era una señal visible, era conocido. Todo el mundo conocía, ese no se corta el pelo porque ese está en el voto de nazareo, es consagrado a Dios. Y número 3,
Debía mantener purezas rituales. En otras palabras, Sansón no debía estar en contacto con los cuerpos muertos, con los cadáveres. Él no debía estar en eso, debía tener una pureza ritual. Esto era la muestra de su consagración. Todo esto hoy no es todo aplicable a nosotros, a no ser el alcohol. Te invito a que no bebas alcohol. Pero Sansón vivió los primeros 28 años de su vida de espaldas a su llamado y lejos de ser un hombre consagrado a Dios. Él, los primeros 28 años, ¿qué pasó con él? No se consagró. Lo único que él respetó fue su pelo, nunca se lo cortó. Pero lo demás, bebía, tocaba lo que estuviera muerto, no importa. No respetó prácticamente su voto de consagración. Y usted dirá, ¿dónde dice que bebía? Bueno, la fiesta de bodas, la palabra hebrea es una palabra que se traduce como lugar de borrachera, es decir, una fiesta donde hay alcohol. Y ahí Sansón, como ya lo acostumbraba a hacer, le dio bueno a la bebida. Hasta aquí podemos decir que Sansón es un hombre diseñado por Dios para una misión especial, pero dominado por sus pasiones pecaminosas. Él tiene una misión dada por Dios, pero no está consagrado. Y las pasiones pecaminosas que están en su ser lo dominan. Hasta que Dios lo lleva a una cueva. Atención, atención. Dios lo lleva a una cueva. Por circunstancias de la vida, Sansón tiene que ir a una cueva. Y esa es la cueva donde Sansón experimenta un cambio en su vida. David tuvo que ir a una cueva. Para David fue el lugar de refugio en tiempos de persecución. La cueva se volvió un lugar donde Dios formó su carácter como líder y los rodeó de personas que formarían parte de su futuro reino. Elías, el profeta Elías, tuvo que ir a una cueva. Es un espacio de encuentro con Dios en medio de la crisis. La cueva fue un lugar de revelación y restauración espiritual. Dios lo confrontó, lo animó y lo envió de nuevo con propósito. Lázaro, el que murió, lo metieron en una cueva. La cueva de la resurrección. Es la cueva donde entramos podridos por el pecado, pero allí Jesús promete resucitarnos. Vean ustedes, David necesitaba la cueva, Elías necesitaba la cueva, Lázaro necesitaba la cueva. Sansón también necesitaba la cueva. Y tú y yo también necesitamos la cueva. La cueva para ti, para mí, no necesariamente tiene que ser un lugar como una caverna. No, la cueva puede ser un periodo de la vida duro, difícil, en que tengamos que meditar, tengamos que reflexionar y tengamos que decir, por este camino que voy, no puedo seguir. Sansón en esta cueva dijo, ¿qué está pasando con mi vida? Cuando los filisteos, que eran los enemigos, se enteraron que Sansón estaba en la cueva, vinieron más de 1000 soldados a matarlo. Pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y agarró la quijada de un asna que estaba ahí, y con esa quijada del asna mató a 1000 filisteos. Usted dirá, ¿cómo es posible eso? Ni en las películas de Hollywood. Es que, lo vamos a ver en un momento, Dios hizo el milagro. Amén. Dios hizo el milagro. Y una vez que Sansón acaba con todos aquellos filisteos y los que quedan se van despavoridos, Sansón cae al piso exhausto, deshidratado, casi muerto. Sansón se ve muerto. Y Sansón ahora habla con Dios. Y noten la oración de Sansón. En esta oración podemos ver a otro Sansón. Sansón ha cambiado. Mira, dice Sansón, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. Si usted estudia la vida de Sansón con detalles, porque yo no puedo contar cada detalle, no me daría tiempo, por supuesto, se va a dar cuenta que Sansón se adjudicaba las victorias para él, su fuerza, cuando él cantó, cuando él mató al león, y compuso ahí en la fiesta de boda una poesía, un enigma, y dijo, del fuerte salió dulzura. Sansón era la persona que decía, yo maté ese fuerte. Y cuando Sansón mató al león, un tiempo después regresó por ahí y fue a entrar a ver el león.
¿Será verdad? Aquello fue un sueño. Vio que el león estaba muertecito y unas abejas se habían hecho ahí panal de miel. Wow, yo hice todo eso. Yo hice todo eso. Soy un campeón. Pero ahora Sansón reconoce que la victoria se la da Dios. Amén. Él reconoce que la victoria Dios se la da. La victoria no es de él. Dice, tú le has dado. Tú me has dado a mí esa victoria, Señor. Pero noten ustedes lo que dice ahora. Sansón también dice, yo soy tu siervo. Por primera vez Sansón está reconociendo que tiene una misión, que tiene un propósito en la vida, que Dios lo trajo a la existencia con una misión. Él dijo, yo soy tu siervo. Déjame decirte que no hay virtud más linda o nombre más maravilloso que el que Dios nos diga, tú eres mi siervo. De Caleb, él dijo, pero mi siervo Caleb, wow, mi siervo Caleb. Oh, qué lindo, una cosa es que yo diga, yo soy siervo de Dios, otra cosa es que Dios diga, él es mi siervo. Amén. Y Sansón está diciendo, Señor, yo soy tu siervo. Yo existo para servirte a ti. Wow, esto nunca antes lo había dicho él. Él había ido a Timnat a buscar mujer, a festejar, a emborracharse con los filisteos. Él no pensaba en nada de misión. Al contrario, quería emparentarse con ellos, quería ser uno más de ellos. Le gustaba su cultura, le gustaban las cosas de ellos. Ahora Sansón dice, yo soy tu siervo, tengo una misión. Y al final dice, voy ahora a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos. Atención con esta palabrita, incircunciso. Esta expresión incircunciso es un término despectivo usado por los israelitas para aquellos que no eran de su pueblo. Aquí Sansón se está divorciando de los filisteos, nación a la que quería pertenecer. Ahora ellos son los incircuncisos. Ahora son esa gente despreciable. Entonces Dios permitió que saliera agua de un hueco. Vean ustedes qué lindo esto. Mira, entonces Dios permitió que saliera agua de un hueco. Si usted va allá a la zona de Judea, al desierto de Judea, va a ver muchas montañas de piedra, de rocas. Allí no hay agua. Pero Dios abrió un hueco para que saliera agua. ¿Cuánto dicen amén? Esto es maravilloso. Porque Dios es capaz de hacer algo que nunca se ha visto por ti. Nunca dudes del poder de Dios. Nunca dudes que Dios puede resolver tu problema. Nunca dudes que Dios puede abrir un hueco y sacar agua donde nunca ha habido agua. Hemos visto en la serie de Caleb ya que no hay nada que le desagrade más a Dios que cuando Él te ha mostrado su poder, tú y yo andemos sin fe, andemos dudando de su poder. Andemos dudando de su amor. Andemos dudando de que Él puede resolver el problema. No hay nada imposible. No hay nada. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Le dijo el Señor a Abraham. ¿Acaso hay algo? Y a Sara. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Tú tienes que saber que el Dios que te ha mostrado su poder es el mismo hoy, que está contigo ahora mismo y te va a ayudar a enfrentar tu problema. ¿Cuánto dice amén? Al beberla, Sansón se sintió mucho mejor. Por eso, hasta el momento en que eso se escribe, ese lugar se llama En-Hacoré, que significa manantial del que suplica. Gloria a Dios. Manantial del que suplica. Wow, cuando tú suplicas, Dios te escucha. Nunca dudes de que Dios escucha tu súplica. Dios te escucha. Cree que Dios te va a contestar pronto, créelo. Él te va a contestar pronto. Él pronto va a abrir ese hueco para que salga el agua que tú necesitas. Amén. Gloria a Dios. Ahora Sansón se convierte en el líder de Israel y lo hace por 20 años. Escucha bien. Ahora Sansón es el líder de Israel ¿por cuántos años? Por 20 años. A esta altura, Sansón tendría unos 30 años. Y va a ser juez de Israel por lo menos 20 años más, hasta los 50 años. Ahora, escucha bien. Hacia el final de esos 20 años, quién sabe, Sansón tendría 45 años. Quién sabe, tendría 48.
49 años. Hacia el final de esos 20 años, Sansón tiene una caída grande. Cualquiera puede volver a caer. Pero es importante que tú y yo sepamos que Dios te va a dar evidencias de que Él te salvó una vez más para que tú no te metas más ahí. Escucha bien. En tiempo de Sansón, Gaza era una ciudad filistea amurallada. ¿Cómo estaba Gaza? Amurallada. ¿Qué significa que está amurallada? Que una vez que se cierran las puertas macizas y fuertes de la ciudad, nadie puede salir ni entrar. Se cerró la puerta. Nadie puede. Es más, en esas murallas está llena de soldados custodiando la ciudad, con puertas pesadas de madera reforzadas con hierro, sujetas con cerrojos y pilares, y custodiadas por soldados que protegían su acceso. Ubicada cerca del mar Mediterráneo, era una de las 5 ciudades principales de los filisteos y tenía gran valor estratégico, militar y comercial. Su arquitectura mostraba influencias cananeas y egipcias, con casas de adobe y calles estrechas. En el centro había templos dedicados a Dagón, el dios principal de los filisteos, donde se practicaban rituales paganos e inmoralidad. Gaza era un centro de poder e idolatría. Yo pregunto, ¿a qué iba a ir Sansón a Gaza? Ahí había idolatría, ahí estaba todo lo malo. Timnat era un lugar santo comparado con Gaza. ¿A qué Sansón va a Gaza? Dice que allí vio a una prostituta y entró a su casa a pasar la noche. Escucha bien, hay una tendencia en Sansón, que la vemos aquí, dice, fue, vio y cometió la acción. Fue, vio y acción. ¿A qué fue Sansón a Gaza? A buscar la prostituta, a fornicar, a desobedecer a Dios. Imagínense el momento, Sansón llega, empieza a buscar y dice, esta. Hace la transacción, entra a su casa. Y Sansón planea pasarse ahí toda la noche, hasta el otro día. Eso es lo que hacían siempre. Los de Gaza, ¿quiénes son los de Gaza? Los filisteos, los enemigos de Israel, los enemigos de Sansón. Los de Gaza se enteraron de que Sansón estaba allí. Así que rodearon el lugar y se pusieron a vigilar la entrada de la ciudad. Decidieron esperar toda la noche y matar a Sansón. ¿Cuándo? Al amanecer, señores. Al amanecer, cuando él salga todo desplumado. Cuando él salga sin energía. Cuando él salga despistado. Allí lo agarraremos y lo mataremos. Pero él se levantó a la medianoche. Escucha eso. Pero él se levantó a la medianoche. Sansón no le pagó a ella para irse a la medianoche. ¿Por qué Sansón se levanta a la medianoche y se va? Porque Dios lo llama y le dice, Sansón, sal de aquí. Maravilloso Dios que nos llama a la medianoche. La medianoche significa ese momento clave para que tú huyas. Quedarte hasta el amanecer es de muerte. La medianoche es el momento clave para que huyas. No todo el mundo huye a la medianoche. No todo el mundo está dispuesto a dejar el pecado a la medianoche. Pero por la gracia de Dios, Dios le dio un sacudón. Y le dijo, Sansón, levántate ya. Deja eso. Escapa por tu vida. Me estará escuchando a alguien que está justo hoy en la medianoche de su pecado. Me estará escuchando a alguien que tiene una relación adúltera y que Dios en su misericordia te está llamando hoy para que dejes eso ya. Estará escuchando a alguien que está metido en un negocio turbio, que parece que le está dando ganancias, pero que finalmente lo va a llevar al amanecer, a la desgracia. Dios te está llamando hoy a la medianoche para que tú lo dejes. Me estará escuchando algún joven, alguna joven que está en una relación, hay un galán o una dama maravillosa que está en su escuela, está allí en el gimnasio, te está queriendo conquistar y sabe que si te conquista te va a llevar al otro lado, te va a llevar a la perdición. ¿Estarás tú en la medianoche hoy? Maravilloso Dios que es capaz de llamarnos a la medianoche. Maravilloso Dios que es capaz de sacarnos de la discoteca. Maravilloso Dios que es capaz de sacarnos del lugar del pecado. Maravilloso Dios que es capaz de sacarnos del vicio en el momento justo. Pero Él se levantó a la medianoche.
Fue hasta la entrada y arrancó el portón con todo y pilares y cerrojos. Porque cuando Dios te va a salvar, te salva. Otra vez Dios hizo un gran milagro y Sansón arrancó todo aquello. No por su fuerza, no por lo que alcanzaba en el gimnasio, sino porque Dios le dio el poder. Porque Dios cuando te va a salvar, te salva aunque haya cerrojos. Pero tú tienes que estar dispuesto a levantarte. Si no estás dispuesto a dejar el pecado, no, Señor, un ratico más que pagué por esto. Tú no puedes cambiar dinero por Dios. No puedes cambiar placer por Dios. Porque cuando Dios te llama para sacarte de ese mundo, porque en ese mundo te van a matar, en ese mundo vas a ir preso, en ese mundo va a caer desgracia sobre ti. Dios no quiere eso para ti. El incrédulo que lee esto dice, eso es una fábula. ¿Quién puede hacer eso? Pero se le olvida que dice que es Dios quien lo está haciendo a través de él. No es él, es el poder de Dios. No son los músculos, es el músculo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora yo pregunto, ¿aprendería Sansón la lección? ¿Será posible que Dios te saque a la medianoche y te muestre el poder para salvarte y tú y yo volvamos a lo mismo otra vez? ¿Será posible que yo casi perdí mi hogar aquí y otra vez yo vuelva? ¿No soy capaz de aprender? Después Sansón se enamoró. Ese después puede haber sido una semana después. Después Sansón se enamoró. Claro. ¿Qué problema hay en enamorarse? ¿Hay un problema en enamorarse? No se dice que se había enamorado de más ninguna mujer. La primera vez que se dice que se enamoró es esta. Sansón se enamoró de una mujer llamada, que vivía, ¿dónde está el valle de Soret? En el territorio filisteo, pegado a Israel, en la misma frontera, pero territorio filisteo. Otra vez Sansón se mete con una mujer filistea. Y como Sansón era un enemigo nacional, Sansón era un individuo que era el más buscado, porque Sansón era el mismo como un ejército. El que Sansón entrara a una ciudad, entró un ejército a la ciudad. Los filisteos ahora saben que Sansón está en su territorio otra vez y está metido en una casa y está enamorado, se le salen las babas detrás de Dalila. Esta va a ser nuestra oportunidad o morimos todos aquí. Dice que los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila en uno de esos tiempos, porque Sansón iba a verla y se iba a verla y ellos estaban observando. Mira, él viene los lunes, los miércoles, los viernes, porque es muy preciso. Y viene de tal hora a tal hora, quiere decir que ya sabemos a qué hora podemos hablar con Dalila. Se entiende que son los 5 jefes de las 5 ciudades principales de los filisteos. 5 jefes fueron a verlo, los más grandes en el país de Filistea. Dicen ellos, los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. Wow, qué clase de pregunta, ¿verdad? Muy directa, ¿eh? Y ella se queda de momento así y dice, pero ¿ustedes no se dan cuenta que él es mi novio? ¿Ustedes no se dan cuenta que yo lo amo? A cambio, ahora bien, bueno, ya nos estamos entendiendo, ya nos vamos a entender. A cambio, cada uno de nosotros, eran 5, te dará 1,100 monedas de plata. Bueno, déjame decirle, yo estoy leyendo aquí la versión Dios habla hoy. Las monedas realmente en Canaán no existieron hasta el siglo 7, antes de Cristo. Estamos aquí en el siglo 12. Así que faltaría todavía mucho tiempo, o sea que va a decrecer mucho tiempo para que hubiera moneda. Pero estoy en una versión moderna, una versión popular, una versión para que todo el mundo la pueda entender. En aquellos tiempos eran los ciclos de plata, se comerciaba con plata. Pero vamos a irnos con monedas, que es lo que todos entendemos aquí. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Los 5,500 ciclos eran muchísima plata. Muchísima plata. Ya tengo una idea de cuánto le estaban dando. Cuando Abraham le compró el terreno de Macpela, ¿le costó cuántos ciclos? ¿Y cuánto le estaban dando a ella? 5,500. Miren ustedes. El terreno de Arauna y sus bueyes, ¿cuánto pagaron por él? 50 ciclos. Un esclavo costaba 30 ciclos. Los servicios anuales del levita que contrató Micaía, porque Micaía dijo, yo quiero un sacerdote para mí y te voy a pagar 10 ciclos. Te voy a pagar. Es decir, esos 5,500 shekels, que le llamaban así, equivaldrían a unos
550 veces el salario anual de un trabajador. ¿Se imaginan cuánto dinero? El salario anual de un trabajador, 550 veces. Esa mujer se quedó boquiabierta. Dijo, por mucho que lo ame, por mucho que yo me entretenga dándole vuelta a su melena, tocándole su larga cabellera, peinándolo, eso es mucho dinero y Sansón se va. Vean ustedes, señores, en Dalila se combinan las maldades de la mujer de Tignat y la prostituta de Gaza. Como esta da sus amores por ganancia económica, como aquella traiciona a Sansón. Sansón nunca supo buscar una mujer que valiera la pena. ¿Será posible que yo aquí me quiero casar con la de Tignat, que no sirve para nada? Y después entonces lo otro es una prostituta y lo otro es Dalila. No, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a buscar ahora la mujer o el hombre que yo necesito de verdad para mi vida, que me va a ayudar a llegar al cielo, que vamos a hacer un buen matrimonio, que vamos a estar en las cosas tuyas. Alguien que valga la pena. Sírvale esto para aquel que está divorciado, divorciada. ¿Qué es lo próximo que vas a buscar? Algo igual que lo que siempre has conseguido. Algo más de lo mismo, que te lleva donde mismo, que te hunde donde mismo. Proponte que no. Es preferible que te quedes soltero, soltera, que te unas a alguien que te va a llevar al abismo. Entonces ella le dijo a Sansón, por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? Wow, esa pregunta es como que le digan a alguien, dame tu cuenta bancaria y tu password y tu login y todo para entrar. Él no vio una bandera roja allí. Entonces ella le dijo, mentiroso, porque Sansón le dio mentira primero, mira esto, aquello. Y ella se dio cuenta que no era. Mentiroso, ¿cómo te atreves a decir que me quieres? Ya van 3 veces que te burlas de mí y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto. Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Dalila entendió que era la verdad. Y miren ustedes, miren, aunque dice el texto que ella buscó un hombre para que le cortara, el pintor aquí entendió que fue ella. Y está con la tijera y todo en la mano. Y le cortó el cabello. Luego ella comenzó a maltratarlo. Y algo muy interesante, alguien que se duerme en el regazo del enemigo, que le decía te amo. Luego ella comenzó a maltratarlo y le dijo, Sansón, te atacan los filisteos. Dalila entonces gritó, Sansón, los filisteos. Se despertó Sansón de su sueño pensando, saldré airoso como las otras veces. Wow. Y me lo sacudiré de encima. Y este es uno de los textos más duros de la historia de Sansón. No sabía que. Sansón pensaba que iba a ser igual que otras veces. Dice, no sabía que el Señor ya no estaba con él. Ya Dios no le dio poder esta vez. ¿Ven ustedes que Sansón era un inútil sin Dios? Sansón era un tonto sin Dios. Sansón era un hombre normal y corriente sin Dios. Ahora sin Dios, Sansón no puede defenderse. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Dios nunca lo llamó para eso. Dios nunca lo llamó para eso. Y este es un texto lindo. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Y la pregunta es, ¿no es normal que le crezca el cabello de nuevo? Usted se rapa el cabello cuando parecía que todo había terminado. Esta es una frase cargada de esperanza. No es solo un dato físico, es una declaración espiritual. Es la manera de Dios decir, no he terminado contigo. Gloria a Dios. Aunque estemos en la miseria más terrible que el pecado nos haya podido meter, Dios no ha terminado contigo. Es verdad que ahora estoy ciego. Es verdad que ya hay cosas que no se podrán remediar, por lo menos en esta tierra. Pero de que Dios no ha terminado, Dios no ha terminado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Está alguien aquí que ha pasado la medianoche y ya está sufriendo las consecuencias de su pecado? Dios no ha terminado
contigo. Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificio a su dios Dagón y cantaban, ¿no? Ustedes estaban como en la iglesia de ellos, se reunieron allí para celebrar. Vamos a una vigilia, convocaron una vigilia. Vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Qué decían ellos? Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando la gente lo vio, también cantó y alababan a su Dios diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. Eso era un canto ya. Tan contentos estaban que pidieron que les llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo sacaron pues de la cárcel y se divirtieron a costa de él y le pusieron de pie entre dos columnas. Vinieron miles de filisteos allí en ese templo grande, inmenso, esa catedral. Sansón representa ahí a Dios, el Dios vencido por nuestro Dios, Dagón, decían ellos. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como 3,000 personas en la parte de arriba mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Ahora vean ustedes. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo, te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. Este es un texto difícil. Sansón quiere hacer lo que quiere hacer por venganza o por misión. Bueno, ambas cosas están presentes. No olviden que Sansón sigue siendo humano. Pero hay un detalle aquí que no podemos pasar por alto. Sansón por primera vez está pidiéndole a Dios fuerzas para vencer. Nunca antes Sansón había iniciado una batalla y había orado para que Dios le diera la victoria. Por primera vez ahora Sansón reconoce que él no es nada, reconoce que Dios es todo y le pide fuerzas para destruir a los enemigos de su pueblo. En sus 50 años de vida, Sansón nunca oró antes de actuar. Luego buscó con las manos las 2 columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo y apoyando sus 2 manos contra ellas gritó, mueran conmigo los filisteos. Entonces empujó con toda su fuerza, por supuesto la fuerza de Dios, y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Y dice el texto, fueron más los que mató Sansón al morir, enemigos de Israel, que los que había matado en toda su vida. Y pareciera que la historia de Sansón se acabó aquí, que más nadie se acuerda de él, pero terminamos en la Biblia ya, carta a los Hebreos, dice, ¿qué más voy a decir? Porque era que ha hablado de Moisés, ha hablado de Abraham, ha hablado de Sara, gente de fe. Y cuando el autor de la carta a los Hebreos se da cuenta de que si él sigue escribiendo va a necesitar como 1000 páginas más, dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak y de Sansón. Iglesia, Sansón está entre los hombres de fe. ¿Y por qué? Porque sacó fuerzas de flaqueza. Se dio cuenta que era flaco, que era débil, que no tenía fuerzas. Y le pidió a Dios fuerzas para vencer. Eso es fe. Fe es depender de Dios cuando tú no tienes fuerzas. Tú reconoces que Dios es tu fuerza. Tú reconoces que tú dependes de Dios. Sin Dios no eres nada. Dice Nana White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 531, dice ella, en el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades y sus aflicciones lo llevaron al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de Sansón, aunque sincero y profundo, vino demasiado tarde para salvarle de las consecuencias de su pecado. No podía recobrar su libertad en esta vida, pero pudo volver a la fidelidad hacia Dios. Dios no quiere que llegues a que te saquen los ojos. Para eso te está llamando hoy a la medianoche. Para que no solo librarte de este incidente puntual, sino también librarte por el resto de tu vida. Algunos como Sansón volvemos al abismo. Volvemos a territorio filisteo. Y ahí perdemos los ojos.
Pero quiero decirte que aun cuando hayas perdido los ojos y ya no vuelvas a ser como antes, Dios no ha terminado contigo. Dios, aún en esa condición triste, humillante, Dios te puede volver a utilizar. Dios puede salvarte. Dios puede ayudarte.